Hola hermanos, bienvenidos al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y estamos Wendy y yo todavía en Estados Unidos haciendo los trámites para buscar la visa y poder tener la permanencia para quedarnos en el país. Pero mientras tanto estamos en un estudio. Después de haber hecho el estudio de la iglesia carnal, ahora estamos en un estudio sobre la iglesia ejemplar. El apóstol Pablo mismo dice que aunque la iglesia de Tesalónica no era una iglesia perfecta, se estaba perfeccionando. Lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 7. Pablo dice, de ellos de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, para otras iglesias, para otros creyentes, ustedes son un ejemplo a seguir. Matriz o molde de fundición es lo que significa esa palabra. Entonces, ¿en qué sentido era esta iglesia una iglesia ejemplar? Bueno, ya hemos visto que ellos eran una iglesia trabajadora, como dice el versículo 3. Acordándonos, dice el apóstol Pablo en sus oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ellos estaban obrando por fe, eran una iglesia trabajadora, estaban en el ministerio sirviendo al Señor y lo hacían por fe. Segundo, lo que ya hemos visto también en otros videos, lo pueden ver si no lo han visto y han comenzado con este, pueden retroceder y verlos en orden. Era una iglesia amorosa. La segunda característica era que era una iglesia amorosa y lo vemos también en este versículo que dice del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran una iglesia amorosa, trabajaban por amor. Entonces el trabajo no era solamente por fe, también era por amor. Como dice Gálatas, la fe que obra en el creyente se debe hacer por amor. Sabemos que la fe sin obras es muerta o invalidada, pero también la fe que obra debería obrar por amor a otros, por amor al Señor Jesucristo. Y también, como ya leímos, al final de este versículo 3 dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos tenían una esperanza en Cristo, como ya vimos, no solamente para salvación de sus almas, pero también la pronta venida del Señor Jesús. Cuarto, vimos que era una iglesia sumisa. Versículos 5 y 6 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, ellos seguían el ejemplo de sus líderes humanos, aunque no eran perfectos, pero también seguían el ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces eran sumisos al liderazgo que tenían en la congregación. Y número 5, era una iglesia receptiva. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos están dispuestos a recibir la palabra de Dios, aún sabiendo que si van a creer en Cristo y van a unirse a este grupo de creyentes, ellos van a recibir una gran tribulación. Pero lo hicieron por el gozo que ellos vieron al recibir el Espíritu Santo, al creer en Cristo, recibieron la palabra de Dios. Primero de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo amplía un poco, hablando de esta iglesia, amplía un poco qué era lo que ellos habían hecho al recibir la palabra. En versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Generalmente cuando uno habla a las personas de palabra de Dios, muchas veces ellos dicen, claro, pero esa es
tu interpretación. ¿Y cómo sé yo que esta es palabra de Dios y no simplemente algo inventado por los hombres? Es un argumento que han dado muchos cuando uno les habla de Biblia. Dicen, no, pero eso fue escrito por un montón de hombres a través de siglos y es simplemente un libro cualquiera hecho por hombres. No es viva y eficaz, no es palabra de Dios. No creen ellos, como dice la palabra misma, que los hombres que la escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. Así que simplemente no lo reciben como palabra de Dios, sino como palabra de hombres. Pero la iglesia de Tesalónica lo recibió como palabra de Dios. Lo podemos ver en Hechos, capítulo 17, lo que estaba sucediendo en este tiempo. Hechos, capítulo 17, este es uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Él va a Tesalónica, una iglesia que todavía funcionaba cientos de años después. Es una ciudad que existe aún en el día de hoy, en Grecia. Lo pueden buscar en el mapa, se llama Tesaloniki hoy día, y en Hebreos 17, versículo 1, dice lo siguiente: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, 3 sábados, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, o sea, el Mesías, el prometido al pueblo de Israel, padeciese y resucitase de los muertos. O sea, les está entregando el Evangelio. Y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, él cumplió todas las profecías para demostrar que era el Mesías, Dios en carne. Versículo 4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, inmediatamente después de solo 3 semanas, hay una gran persecución. Pero el apóstol dice que ellos recibieron con gozo la palabra de Dios y la recibieron como si fuera palabra de Dios y no simplemente una palabra de los hombres. Ahora, esto es importante porque en este tiempo había muchas religiones, había muchas filosofías. Muchos llegaban con ideas y diferente punto de vista en cuanto al ser humano y si fue creado por un ser superior o no. Y ellos en público muchas veces declaraban su punto de vista, su filosofía, su religión. Y mucha gente curiosa quería ir y escuchar estas cosas. Y algunos creían en estas fábulas, pero llegó el apóstol con los que estaban con él, Silas y otros, y predicaron el Evangelio y persuadieron a tantos que los otros judíos que no creyeron sintieron celos. Ya se nos fue la congregación y se están reuniendo con Jasón, que era el principal de la sinagoga, y con otros, y sintieron esos celos y decidieron alborotar al pueblo. Entonces, sabemos que ya les iba a costar algo ser cristiano. Hoy día es muy fácil para nosotros ser cristiano, pero hay países en el mundo, quizás ahora mismo estamos pensando en los creyentes en Ucrania, que ser cristiano no es fácil en medio de lo que se está viviendo en el mundo. Y quizás no hay persecución por ser cristiano, pero en algunos países sucede algo terrible y los culpables son los creyentes, los cristianos. Lo importante, y quiero que volvamos entonces a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, y versículos 13 y 14, dice lo siguiente, como ya leímos el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios,
de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra actúa en griego es la palabra energeo, de donde nosotros sacamos la palabra energía, o sea, demuestra que es la palabra de Dios viva y eficaz, como nos dice la palabra en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Pero vamos a leer primero el versículo 2, que dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, hablando de el pueblo de Dios en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, es una cosa escuchar la palabra de Dios, es otra cosa creerla, o sea, recibirla. Y muchas veces en la Biblia aparecen esas palabras recibir y creer en el mismo contexto. Por ejemplo, en capítulo 1 de Juan. Vamos a Juan capítulo 1 y versículo 12. Perdón, versículo 11 para tener el contexto. Dice, a lo suyo vino, hablando de Jesucristo, y los suyos no le recibieron. O sea, no creyeron en él. ¿Cómo sabemos que el recibir y el creer es la misma cosa? Que son sinónimos, por lo que dice versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando ellos recibieron la palabra, es porque la creyeron. O sea, ellos asumieron que era la verdad, que era la palabra de Dios, y comenzaron a vivirla en su vida, respondieron por fe a lo que ellos habían creído. Entendieron que Cristo es el Mesías, entendieron que era necesario que Él sufriera, que muriera por los pecados del mundo, y por eso entonces aceptaron que Él no solamente era el prometido a Israel, pero que era el prometido a todas las naciones, porque vemos a muchos griegos, también dice la Biblia, que creyeron en el Señor Jesucristo, que ni siquiera eran parte del pueblo de Dios antes. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Pablo aquí dándole consejo a un joven en el ministerio, le dice en el versículo 14, para tener la frase completa, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Yo creo que lo triste de hoy es que hay muchos cristianos que dicen, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y mi pregunta es, pero entonces, ¿por qué no te persuadiste? ¿Cómo no están persuadidos? Porque no lo están viviendo. Dicen, sí, pastor, yo sé que la Biblia dice tal cosa, pero, y al agregar el pero, ya están demostrando que no le han creído a Dios, porque dicen, es que la situación de hoy es diferente, es que estamos viviendo en otro mundo, ya las cosas han cambiado, como si Dios no supiera de antemano que el mundo sería como es hoy día. Así que ellos tratan de tomar los principios y preceptos eternos de Dios que no deben cambiar y decir, eso no aplica a nuestras vidas hoy día, pastor, estamos viviendo en otro tiempo. Pero no podemos recortar los versículos que no nos guste o que son difíciles de aplicar a la vida de hoy y decir, esa parte ya no es para mí vital, no es una parte de la Biblia que yo tengo que obedecer. Pero aquí Pablo le dice, tienes que estar persuadido, o ya te persuadiste, y tienes que persistir en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como nos dice la palabra de Dios en Romanos 10 y versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo le dice aquí a uno de los que servía con él, Timoteo, le dice, desde niño has conocido las escrituras que te han hecho sabio para entender el Evangelio, para aceptar el Evangelio, para vivir por el Evangelio, sabiendo que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Es exactamente lo que le pasó
a los de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra de Dios y comenzó a trabajar en ellos la palabra para transformarlos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: después de haber dicho que ellos eran ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, y que ellos habían predicado en toda esa región, dice versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Muchos de ellos, siendo griegos, tenían muchos dioses. Y entre ellos seguramente habían algunos que tenían ídolos en su casa, eso era común. Y si no en su casa, por lo menos iban al templo para adorar a estos ídolos. Y Pablo dice, por lo que han recibido de la palabra de Dios, ustedes realmente demuestran haberse convertido de verdad. ¿Qué significa conversión? Es muy similar a la palabra arrepentido o arrepentirse en la Biblia. Tiene que ver con un cambio de pensar donde ya nos persuadimos de que lo que antes hacíamos o en lo que antes andábamos era incorrecto, era equivocado. Y ahora he recibido otro mensaje que me lleva, que me muestra otro camino, una forma diferente de vivir. Y ahora tengo otros principios y preceptos por los cuales yo voy a vivir. El nuevo nacimiento en ellos es evidente, como la palabra dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23 nos habla de cómo la palabra de Dios tiene el impacto en nuestras vidas para darnos a nosotros todo lo que necesitamos para renacer espiritualmente, para llegar a ser una nueva criatura, como nos dice la palabra de Dios. Y describe este proceso del versículo 22 en adelante. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. No solamente es escuchar la verdad y decir, sí, me parece ser la verdad. Es obedecerla, o sea, ponerla por obra. Obediencia a la verdad mediante el Espíritu, el que obra en nosotros, que convence de pecado, que nos convence que es la palabra de Dios. Para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, lo pueden hacer ahora porque han nacido de nuevo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, no cambia, tendrá un impacto si Dios tarda su venida, si Cristo tarda su venida, tendrá un impacto en los próximos 1000 años como los ha tenido en miles de años antes. Y tenemos aquí la palabra que es la que produce en nosotros este nuevo nacimiento espiritual. El poder de la palabra de Dios lo vemos en estos creyentes de Tesalónica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y lo vemos en versículos 6 y 7, de nuevo los vamos a leer. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí vemos que ellos pueden ser gozosos en medio de tribulación. Eso no es natural. La gran mayoría de nosotros, sufriendo lo que ellos sufrieron, estaríamos tristes, agobiados, afligidos, sin esperanza. Ellos tienen gozo en el Espíritu Santo y en medio de gran tribulación siguen con ese modo, con ese gozo. Dice versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una de las formas en que fueron ejemplo era que aguantaban esta persecución y seguían en la palabra de Dios, persuadidos que andaban en la verdad, aunque les iba a costar. Había un costo grande en ese tiempo al seguir al Señor Jesucristo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 3. Lo describe un poco más. Versículos 1 al 8. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas
y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo estaba tan preocupado por ellos y las noticias que habían escuchado ellos de la persecución en Tesalónica, que ellos dicen, ya no lo soportábamos más, teníamos que tener noticias de ustedes, saber cómo estaban, y entonces enviamos a nuestro mensajero, a Timoteo, seguramente porque Timoteo podía viajar con más agilidad, con más rapidez, con más facilidad, porque no tenía los problemas de salud que tenía el apóstol Pablo. Y entonces mandan a Timoteo para ver cómo están ellos y también para confirmarlos y exhortarlos. Son nuevos creyentes, son bebés espirituales. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esa era la gran preocupación del apóstol, que ustedes están pasando esta tribulación, no quiero que se inquieten, que ustedes sepan que esto es muy normal. Y es lo que les dice, que no se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que iban a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo quería ver si ellos seguían firmes. ¿Cómo vamos a seguir firmes en el Señor? Tiene que ser en medio de la palabra de Dios, recibiéndola constantemente y viviéndola, sabiendo que lo que tenemos, estamos persuadidos nosotros que lo que tenemos es la verdad. Y no importa entonces la aflicción que tenga uno que venga de afuera, porque nosotros estamos convencidos que estamos en la verdad. Eso es lo que vivió el Señor Jesucristo. Es lo que vivieron muchos de los apóstoles, lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo cuando él viajaba, y es lo que describe Jesús en una de sus enseñanzas, cuando él dice que el que oye mis palabras y las pone por obras es como el que edifica sobre una roca. Vendrá la tormenta, sí, vendrá los vientos y la lluvia y vendrá la tempestad, pero no se moverá porque está fundada sobre la roca, sobre las enseñanzas, sobre la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que describe el apóstol Pablo aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3. Vemos en 1 de Tesalonicenses 2, los primeros 10 versículos. Pablo describe lo que ellos experimentaron en Filipos antes de llegar a Tesalónica y el poder de la palabra en ellos. Dice versículo 1 de 1 de Tesalonicenses 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. Si hubiera sido algo de hombres, si hubiera sido algo inventado por el apóstol Pablo, él seguramente no hubiera aguantado esa persecución, esa oposición. Dice, no fue algo que procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Y aquí Pablo no está exagerando.
Él estaba al borde de la muerte más de una vez por predicar el Evangelio y estaba dispuesto a entregar su vida para que otros llegasen a creer en el Evangelio. Dice versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo, y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo está diciendo, la palabra de Dios tuvo el impacto en nosotros para producir este estilo de vida en nosotros. Y ustedes, siguiendo nuestro ejemplo, recibieron lo que predicamos como si fuese palabra de Dios, porque en realidad lo es, aguantando oposición, aguantando sufrimiento, estando dispuestos a aguantar esa persecución. Colosenses capítulo 3 habla de la importancia de la palabra de Dios. Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No que tengas un poco de la palabra, no que sepas solamente unos pocos versículos, pero que more en tu corazón en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, o sea, de la misma palabra de Dios. Como pastor, muchas veces yo tengo que explicarle a la congregación, algunos que vienen quizás de iglesias más tradicionales o que tienen ya una gran historia de muchos años en existencia, y dicen, pastor, ¿por qué hacen ustedes tal cosa? ¿Por qué no lo hacen como otras iglesias? Es porque no queremos ser una iglesia tradicional, no queremos nosotros seguir simplemente la historia o las tradiciones de la historia de iglesias de seres humanos que han inventado a veces tradiciones. Queremos ser una iglesia bíblica, queremos seguir el ejemplo de Cristo. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos que son diferentes y la gente dice, pastor, yo no entiendo. Por lo menos preguntan para que nosotros les podamos explicar que la palabra de Dios es la que nos guía, es la que para nosotros, estando en abundancia en nosotros, nos permite enseñar y exhortar a otros cómo deberían vivir para agradar al Señor. Como ya les dije, estábamos en Hebreos 4 antes. No quiero olvidar ir a este pasaje. Hebreos 4, estuvimos en el versículo 2, pero ahora vamos al versículo 12. Un versículo muy conocido, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida, pero cada uno de nosotros la tiene que recibir como tal. Si no miramos bien en el espejo lo que nos dice la palabra de Dios para discernir lo que está en nuestro corazón, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, si no permitimos que la palabra de Dios tenga esa eficacia en nosotros, somos como el que describe Santiago en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, también un pasaje muy conocido. Dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, aquí está la palabra de nuevo, lo que recibieron los de Tesalónica era la palabra de Dios. Aquí le dice Santiago a los creyentes a los cuales está escribiendo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A nadie le gusta que le engañen, pero a veces nos engañamos a nosotros mismos, porque leemos la palabra y decimos, eso es para el hermano tal. Ojalá él estuviera escuchando. Estamos escuchando una prédica y decimos, habrá llegado el hermano o la hermana que necesita este pasaje, esta exhortación, esta corrección. Y no vemos que el Señor, por su Espíritu, nos está apuntando a nuestro corazón.
leemos un versículo de la Biblia para nuestro devocional en el día y no estamos permitiendo, como si fuera un espejo mostrando lo que realmente somos, que Dios use la palabra para transformarnos a nosotros, para señalar lo que falta en nosotros. Y nos engañamos a nosotros mismos, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira, ¿cómo? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y es por eso que esta iglesia en Tesalónica era una iglesia ejemplar. Recibieron la palabra y vemos que tuvo un impacto en ellos, que ellos la vivían, la enseñaban a otros, que es otra de las cualidades que vamos a ver en los días que vienen. El fruto de la palabra de Dios es evidente en esta iglesia. Jesús enseñó de esta forma el poder de la palabra. Cuando nosotros hablamos en Lucas 8 de la enseñanza de Jesús, lo llamamos la parábola del sembrador, pero la verdad es que podríamos decir que es la parábola de la semilla, porque el poder la tiene la semilla, no el sembrador. El sembrador simplemente está tirando la semilla como se hacía en ese tiempo. Y tirando la semilla cae sobre 4 diferentes terrenos. Y cada terreno representa la condición del corazón del ser humano. Hay un caminito que está tan pisado y tan firme que la palabra de Dios cae, o sea, la semilla, la palabra de Dios cae sobre ese caminito y viene Satanás como un pájaro y se lleva la palabra. No puede producir fruto porque no hay profundidad, no puede entrar a ese corazón porque es un corazón duro. Y después hay un lugar que está lleno de piedras y tampoco puede llegar a profundidad para producir fruto por las piedras. Y después tenemos un terreno que está lleno de maleza que está creciendo y la maleza no permite porque está compitiendo con esa semilla que brotó y comenzó a crecer pero no puede dar fruto porque se ahoga con todo el crecimiento de esa maleza. Y ese es el corazón que está constantemente recibiendo de un montón de diferentes lugares toda esta información que ahoga la palabra de Dios en la vida del creyente. Y después tenemos el terreno preparado. Tenemos el terreno de ese corazón que está listo para recibir la palabra de Dios y que produce 60, 80, 100 veces lo que fue sembrado. O sea, hay evidencia de que la palabra de Dios ha estado trabajando en ese corazón. Esta es mi pregunta. ¿Hay evidencia en tu vida que la palabra de Dios, viva y eficaz, es viva y eficaz en ti? ¿La has recibido como palabra de Dios? ¿La has recibido por fe? Aplicando lo que estás leyendo, miras bien en el espejo de la palabra para ver qué cambios deben haber en ti, pidiendo que el Espíritu Santo resalte esos cambios. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que nosotros deberíamos trabajar el barbecho. El barbecho era un terreno que se había apartado por un tiempo y no se trabajaba y se vuelve duro y crece la maleza, pero preparar el barbecho para recibir entonces la semilla que va a venir, se tiene que romper esa tierra y se tiene que preparar el terreno para recibir la semilla y que produzca fruto. Muchos de nosotros tenemos corazones que necesitamos nosotros prepararlos. Tenemos que romper esos corazones. Tenemos nosotros que pedir perdón por pecado, que la Biblia dice que nos hace el corazón duro para no recibir la palabra. Y tenemos que humillarnos ante Dios y decir: Dios, yo sé que tu palabra es viva y eficaz. Por favor, haz que sea viva y eficaz en mí, que produzca ese fruto que tú anhelas ver en mí. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, Dios es glorificado cuando hay mucho fruto producido en nosotros. Ese debería ser nuestro deseo. Dios te ayude a vivir de esa forma, como los de la iglesia de Tesalónica. Padre Celestial, te doy gracias por el ejemplo de esta iglesia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y pido que sea poderosa en nosotros por la obra de tu Espíritu Santo, para que nos redarguya, nos corrija,
nos instruyen, haga todo lo necesario en nosotros para que estemos preparados para toda buena obra. Como dice tu palabra, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.